No sé en qué momento decidí entrar. Pudo ser por la simple estupidez humana, o porque la curiosidad me ganó, como le ha pasado a tantos otros antes que a mí. Pero ahora lo entiendo. Ahora sé por qué nadie regresa. Todo empezó con una historia en la colonia. No era un rumor cualquiera, sino un hecho que todos conocían pero de lo que nadie quería hablar demasiado. En algún punto entre la avenida central y los drenajes pluviales que conectaban con el Gran Canal, había un túnel. No estaba registrado en los mapas de infraestructura, no salía en los planos oficiales. Solo lo conocían los trabajadores de drenaje que habían bajado ahí, y algunos no habían vuelto a salir. Al principio, pensé que eran simples exageraciones de los vecinos, pero con el tiempo, fui escuchando detalles que coincidían demasiado. Decían que en ese túnel se habían perdido varios empleados del municipio, que una cuadrilla bajó a revisar una filtración y de los 5 trabajadores, solo salieron 4, que otra cuadrilla entró después y regresó sin uno más, que nadie hacía preguntas, que era mejor no meterse. Yo no soy un hombre valiente, pero tampoco soy idiota. Sin embargo, la idea de ese túnel me empezó a obsesionar. Así que, después de pensarlo por semanas, decidí bajar yo mismo. Lo hice por la madrugada, cuando la avenida central estaba casi vacía y los camiones de transporte pasaban de vez en cuando, iluminando el asfalto con sus faros amarillentos. Sabía que la entrada al túnel estaba en un viejo drenaje que desembocaba a un canal de aguas negras. No fue difícil colarme. Solo necesité una lámpara potente, un par de botas de goma y un poco de valor. El túnel era más amplio de lo que imaginé, con paredes húmedas y un olor fétido que parecía llevar años ahí. A medida que avanzaba, empecé a notar los grafitis en las paredes. Al principio, eran solo firmas de pandillas y mensajes sin sentido. Pero conforme seguía, los textos cambiaban. Eran advertencias. No te des la vuelta. Sal antes de que sea tarde. Siempre falta uno. Eso me puso nervioso, pero no me detuve. Seguí adelante, iluminando el camino con la linterna. Fue entonces cuando vi las herramientas. Estaban oxidadas y tiradas en el suelo. Una pala rota, una lámpara abandonada con el cristal hecho añicos, un casco cubierto de barro oscuro. Lo peor fue cuando vi la sangre seca en una de las paredes. La idea de regresar cruzó por mi mente. Pero ya estaba aquí, y la necesidad de saber qué había pasado con los trabajadores era más fuerte que el miedo. Seguí avanzando hasta llegar a una bifurcación. La luz de mi lámpara iluminó el camino a la derecha, y por un momento, juré ver algo moverse más adelante. Me congelé. No era una rata ni un perro callejero. Era algo más grande. Algo que se escondió entre las sombras. Mi respiración se aceleró, pero no retrocedí. Tomé aire y di un paso más. Luego otro. El túnel se hizo más estrecho y el silencio se volvió más pesado, como si algo estuviera esperando. Fue entonces cuando lo vi. Justo enfrente, en una sección del túnel donde el concreto parecía más viejo, había una figura humana. Era un hombre. Sus ropas estaban sucias, rotas. Su piel estaba cubierta de lodo y costras de sangre seca. No podía ver su rostro, pero sus manos estaban extendidas, como si quisiera alcanzarme. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda. «¿Hola?», pregunté con la voz temblorosa. No respondió. «¿Necesita ayuda?». Nada. Solo se quedó ahí, inmóvil, como si estuviera esperando que me acercara. Di un paso atrás. Algo dentro de mí me decía que no debía seguir, que si me acercaba, no saldría de ahí. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí.
Un golpe seco. Me giré de inmediato, pero no vi nada. La linterna temblaba en mi mano. Volví la vista al frente, y el hombre ya no estaba ahí. Mi corazón latía con fuerza. Ya no estaba jugando. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso lo más rápido que pude. Sentía el aire más pesado, el túnel más estrecho, como si algo invisible estuviera presionando los muros. Entonces lo escuché. Pasos, lentos, arrastrándose. No me atreví a voltear. Seguí caminando. Los pasos se hicieron más rápidos. Corrí. La linterna iluminaba el camino de manera errática, mientras mis botas resbalaban en el suelo mojado. Sentía algo detrás de mí, algo que se movía en las sombras, que se acercaba demasiado rápido. Cuando vi la salida del túnel, supe que tenía que correr más fuerte. Pisé con todas mis fuerzas y salté sobre los escombros, sintiendo que algo rozaba mi espalda. Salí disparado, tropezando y cayendo de rodillas sobre la orilla del canal. La linterna rodó lejos de mí, iluminando la salida del túnel. No había nada. Nada. Pero el aire se sentía cargado, como si algo invisible me estuviera observando. Me quedé ahí, temblando, con la respiración agitada, sintiendo cómo la adrenalina hacía que todo mi cuerpo se estremeciera. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera moverme. Solo sé que, cuando finalmente me puse de pie y recogí mi linterna, juré no volver jamás. Cuando llegué a casa, me lavé las manos y el rostro con agua helada. Mi corazón seguía acelerado. Pero lo peor llegó cuando revisé la linterna. En el cristal de la lámpara, justo donde había caído al suelo, había una huella de mano. No era mi mano. No volví a mencionar el túnel. No volví a buscar información sobre los trabajadores desaparecidos. Y cada vez que paso por la avenida central, evito mirar hacia la zona del drenaje. Porque siento que, si lo hago, algo me estará mirando de vuelta. Algo que todavía sigue ahí abajo, esperando. Nunca fui de los que temen caminar de noche. Desde adolescente, me gustaba recorrer las calles de Naucalpan, sin más compañía que mis pensamientos y el sonido lejano de los coches en periférico. Pero hay algo en el Parque Naucali, cuando cae el sol, que lo vuelve distinto. No es solo la oscuridad, sino la sensación de que no estás solo, aunque no puedas ver a nadie. Aquel viernes terminé tarde en el trabajo. Soy periodista independiente y suelo aceptar encargos poco atractivos con tal de pagar la renta. Esa noche estaba investigando sobre los campamentos improvisados en Naucali, grupos que, según informes, usaban el parque como refugio temporal y territorio de conflictos. La noticia no era nueva. Desde hacía meses, la policía desalojaba a indigentes y vagabundos que regresaban poco después. Pero algo en los reportes recientes me llamó la atención. Los testigos hablaban de extrañas fogatas encontradas al amanecer, con cenizas aún humeantes y restos de objetos quemados, como si se tratara de algún tipo de ritual. Pensé que exageraban, hasta que lo vi con mis propios ojos. Eran casi las 11 de la noche cuando llegué al parque. El acceso por periférico estaba vacío, salvo por un par de patrullas estacionadas en la lateral. No quería llamar la atención, así que entré por la zona de la pista de corredores. La mayoría de las farolas estaban apagadas y el aire olía a tierra mojada. Caminé con calma, revisando los puntos donde, según mi información, se habían encontrado los restos de fogatas. Avancé unos metros y lo encontré. Justo en un claro, entre árboles altos y maleza baja, había un círculo de piedras con ceniza en el centro. No parecía gran cosa,
pero algo en la forma en que las piedras estaban acomodadas me resultó inquietante, como si alguien hubiera querido marcar un perímetro específico. Me agaché y toqué la ceniza. Aún estaba caliente. Sentí un escalofrío, pero me obligué a mantener la calma. Solo era alguien que había acampado recientemente. No significaba nada. O eso pensé hasta que vi la primera huella. El suelo estaba húmedo y las pisadas eran recientes, pero no eran normales. No se trataba de simples huellas de zapatos, sino de marcas arrastradas, como si alguien hubiera caminado descalzo, con los pies llenos de lodo y sangre seca. Me puse de pie de inmediato. El silencio del parque me resultó sofocante. Sabía que había indigentes por la zona, pero ¿quién en su sano juicio caminaría descalzo en la oscuridad y dejaría esas marcas? Seguí las huellas con cautela. Me llevaron más adentro, alejándome de los senderos. La maleza crujía bajo mis pies y el viento agitaba las ramas. Entonces la vi. Otra fogata. Esta sí estaba encendida. El fuego era tenue, pero iluminaba los alrededores con un resplandor anaranjado. A su alrededor había más piedras formando un círculo, pero lo que más me inquietó fue lo que estaba en el centro. Un cuchillo oxidado y ropa quemada. Un sudor frío me cubrió la espalda. La ropa tenía manchas oscuras que no quería analizar. El cuchillo estaba enterrado en la tierra, como si alguien lo hubiera usado hace poco. Intenté no hacer ruido mientras retrocedía. No quería quedarme a averiguar quién había estado ahí, pero el crujido de una rama me congeló en seco. No fui yo. No estaba solo. Mi instinto gritaba que corriera, pero mis pies no respondían. Sentí una presencia. Sabía que alguien estaba cerca, observándome. Y entonces la escuché. Una respiración, larga, pausada, justo detrás de mí. No me atreví a girarme de inmediato. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Si corría sin ver a dónde, podía chocar con algo o con alguien. Si me quedaba quieto, tal vez tenía una oportunidad de reaccionar a tiempo. Inspiré hondo, y con el corazón latiéndome en la garganta, giré la cabeza. Una sombra, alta, delgada, quietamente agazapada entre los árboles. No alcancé a ver su rostro, pero vi el brillo del cuchillo en su mano. Entonces, se movió. No esperé más. Corrí con todas mis fuerzas, tropezando con raíces y ramas, sin mirar atrás. Oía los pasos siguiéndome, rápidos y constantes, como si no necesitaran esfuerzo para alcanzarme. No sé cuánto corrí. Solo recuerdo haber visto la luz de la pista de corredores y haber salido del parque sin detenerme hasta llegar a la avenida. Las patrullas seguían allí. Un oficial me miró extrañado mientras yo trataba de recuperar el aliento. No supe qué decirles. ¿Cómo explicar que alguien había estado dentro del parque, acechando en la oscuridad? Regresé a mi casa sin haber tomado una sola foto. Sin pruebas. Solo con la certeza de que algo ocurre en Naucali cuando cae la noche. A la mañana siguiente, revisé los periódicos. Otro reporte. Otra fogata. Otro cuchillo encontrado en la tierra. Nunca volví a caminar solo por el parque después del anochecer, porque sé que, entre los árboles, alguien sigue observando. La primera vez que oí hablar de la fábrica abandonada fue en una peda con mis amigos. Estábamos en casa del Chino, un compa que vivía por Valle Dorado, y entre chela y chela alguien sacó el tema. Dicen que si entras y caminas hasta el fondo, escuchas que alguien más pisa la gravilla detrás de ti, pero cuando volteas, no hay nadie. Soltó el gordo,
con una sonrisa burlona. Pura mamada. Seguro es un vagabundo o un pinche gato, respondió el flaco, que siempre se hacía el valiente. Pero en cuanto sacaron sus celulares y empezaron a buscar videos en YouTube sobre la fábrica en la Gustavo Vaz, me empezó a dar curiosidad. Yo siempre he sido escéptico con esas cosas, pero cuando ves la misma historia repetida en varias partes, algo en el fondo de tu mente se inquieta. Una semana después, ahí estábamos. El gordo, el flaco, el chino y yo, listos para meternos a la dichosa fábrica. Eran cerca de las 11 de la noche cuando llegamos. El acceso era fácil, una barda caída y un hueco en la malla ciclónica. Lo primero que nos golpeó fue el olor a óxido y humedad. A pesar de los años de abandono, aún quedaban restos de maquinaria cubierta de polvo y partes de estructuras de metal que crujían con el viento. Entramos en fila, con las linternas de los celulares iluminando el suelo lleno de piedras y fierros viejos. Avanzamos entre las sombras de los escombros, mientras el silencio de la fábrica nos envolvía. Era un silencio distinto, pesado, como si alguien estuviera escuchando nuestros pasos. Dicen que aquí trabajaban turnos nocturnos hasta que una máquina aplastó a un cabrón, susurró el gordo, como si temiera que alguien lo oyera. ¿Y qué? ¿Su fantasma nos va a salir con un uniforme y un gafete?, bromeó el flaco. Todos nos reímos, pero la risa murió rápido cuando, en el fondo de la nave industrial, se escuchó un golpe metálico. Nos quedamos quietos. ¿Escucharon eso?, preguntó el chino. Asentimos en silencio. Otro sonido, como un tubo cayendo, rompió la quietud. Apuntamos las linternas hacia la oscuridad y vimos algo extraño. Una vieja máquina industrial con la base cubierta de herrumbre. Pero lo que nos llamó la atención fue que la palanca estaba oscilando, como si alguien la hubiera movido. «No mamen, nos están siguiendo», susurré. El gordo tragó saliva y sacó su navaja. «Vámonos, güey. No sabemos quién está aquí». «Nel, hay que ver quién anda chingando», insistió el flaco. Avanzamos con cautela. La luz de los celulares revelaba más detalles. Grafitis en las paredes, herramientas oxidadas y algo que me hizo detenerme. En el suelo, entre el polvo, había huellas recientes. No eran de botas ni de tenis. Eran más grandes y con una forma extraña, como si fueran de pies descalzos, pero alargados. «¿Qué es eso, cabrón?», susurró el chino. Antes de que pudiera responder, otro sonido nos hizo girarnos. Al fondo de la nave, entre las sombras de las máquinas, vimos una silueta moverse. No corrimos de inmediato. Estábamos congelados, intentando entender qué habíamos visto. La silueta era alta, demasiado para ser una persona normal, y se movía con un andar irregular, como si estuviera probando cada paso. El gordo apuntó su linterna directamente hacia ella, y entonces la vimos bien. Era un hombre, o al menos parecía uno, pero su piel estaba cubierta de algo oscuro, como grasa o lodo seco. Su cabeza era calva, y su rostro... No puedo decir que tenía rostro, porque lo único que vimos fueron dos hendiduras donde deberían estar los ojos. «¡A la verga!», gritó el flaco, y echó a correr. Todos lo seguimos, tropezando con fierros y piedras. Detrás de nosotros, escuchamos el chirrido de metal y el sonido de pasos apresurados sobre la gravilla. No volteamos. No necesitábamos hacerlo. Lo sentíamos acercándose. Salimos por donde habíamos entrado, pero cuando el último de nosotros pasó la malla, algo la sacudió violentamente detrás. El chino,
que iba al final, gritó y cayó al suelo. Lo levantamos como pudimos y corrimos hasta donde habíamos dejado el coche. Cuando nos sentimos seguros, giramos la vista hacia la fábrica. Allí, entre las sombras, vimos la silueta de aquello, quieta, observándonos. No hablamos en todo el camino de regreso. Nadie quería admitir lo que habíamos visto. Pero días después, el chino me enseñó algo que me dejó helado. Su brazo tenía moretones oscuros, como si alguien lo hubiera agarrado con una mano inmensa. No fue la malla, susurró. Y desde entonces, cada que paso por la Gustavo Vaz, evito mirar hacia las fábricas abandonadas, porque sé que algo o alguien sigue allí dentro, esperando. Siendo originario de Metepec, siempre he sabido que el Cerro de los Magueyes esconde más de lo que deja ver. Hay quienes dicen que es un lugar sagrado, otros que está lleno de secretos enterrados bajo la maleza y los caminos de tierra que lo recorren. Nunca creí demasiado en esas historias, hasta la noche en que descubrí la verdad. Todo comenzó cuando Arturo, mi mejor amigo desde la secundaria, nos propuso ir a explorar. Nos dijo que había encontrado algo interesante mientras caminaba por la zona. No era raro en él. Siempre andaba metiéndose en lugares abandonados y buscando emociones fuertes. Pero lo que nos mostró aquella vez no era cualquier hallazgo. Miren esto, dijo, abriendo su celular y mostrándonos unas fotos borrosas. Es una especie de trinchera, pero no se ve en ningún mapa. La imagen mostraba una excavación rectangular, con paredes de piedra sucia y lo que parecían casquillos de bala desperdigados en el suelo. En otra, se veía una cuerda vieja, rota a la mitad, colgando de una de las paredes. ¿Dónde es eso?, preguntó Santiago, el más escéptico del grupo. Cerca de la vereda que sube por la cara norte del cerro. No está tan lejos. Nadie dijo nada por un momento. Metepec es un lugar tranquilo, famoso por sus artesanías, por su calidez, por la iglesia en la cima del cerro. Pero todos sabíamos que, al caer la noche, las cosas podían ser diferentes. Yo digo que vayamos, dijo Omar, el más impulsivo. Si es algo ilegal, mejor lo denunciamos. No teníamos un plan real, solo la curiosidad y la absurda certeza de que, entre 4 amigos, nada malo podía pasarnos. Llegamos al cerro poco antes de las 10 de la noche. Subimos por la vereda en silencio, con el sonido de los grillos y el viento moviendo la maleza a nuestro alrededor. Arturo iba guiándonos con su celular, pero no necesitábamos mucha luz. La luna llena iluminaba el camino lo suficiente. Después de 20 minutos, Arturo se detuvo y señaló un punto entre los arbustos. Es aquí. Apartamos las ramas y vimos la entrada. Era más pequeña de lo que imaginaba, apenas una abertura en la tierra con escalones de piedra descendiendo en la oscuridad. Bajamos con cuidado, sosteniéndonos de las paredes de tierra húmeda. El aire olía a algo metálico, a polvo viejo y a algo más. Algo que no pude identificar. Cuando llegamos al fondo, encendimos nuestras linternas y exploramos. El espacio era más grande de lo esperado. Era una trinchera, sin duda, con muros reforzados y un pasillo que se perdía en la penumbra. Esto es más que un refugio viejo, murmuró Santiago, inclinándose para recoger un casquillo de bala. Omar encontró algo más, una mochila rota, cubierta de polvo y tierra. La abrió y sacó lo que había dentro: ropa sucia, una botella de agua vacía y una libreta con páginas arrancadas. Alguien ha estado aquí, dijo, mirando a su alrededor con expresión tensa.
En ese momento, escuchamos un sonido, un golpe seco, lejano, que resonó en la trinchera. Nadie se movió. Nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración. Luego, el sonido se repitió. 1, 2, 3 golpes. No estamos solos, susurró Arturo. Decidimos seguir el pasillo, aunque cada paso nos llenaba de una sensación de alerta. A medida que avanzábamos, el pasillo se hacía más estrecho y el olor metálico se volvía más fuerte. Las paredes estaban llenas de marcas, rayones, números escritos con carbón, huellas de manos sucias. Al llegar al final, encontramos una habitación pequeña, apenas iluminada por nuestras linternas. Había algo en el centro, un colchón sucio, y sobre él, una cuerda cortada. No entendíamos lo que veíamos hasta que Santiago apuntó su linterna hacia la pared opuesta. Allí, garabateadas con algo oscuro, había palabras. No mires atrás. El aire se volvió pesado. Omar respiraba rápido. Arturo miraba fijamente la cuerda, como si tratara de darle sentido. Esto es una maldita celda, murmuró. Nos tenemos que ir, dije en voz baja, pero no nos movimos, porque en ese momento escuchamos algo más. Respiración, muy cerca de nosotros. Las linternas comenzaron a fallar. La de Omar parpadeó primero, luego la de Arturo, y entonces Santiago gritó: ¡Corre! Salimos disparados de la habitación, tropezando en la oscuridad. La trinchera parecía más estrecha, más profunda. El pasillo que habíamos recorrido sin problema ahora se sentía interminable. Escuchábamos pasos tras nosotros, pasos apresurados, como si algo o alguien nos persiguiera. Omar fue el primero en llegar a la salida. Subió los escalones de piedra de un salto y salió al aire libre. Yo iba detrás, con el corazón a punto de estallar. Pero Arturo se cayó. Nos giramos y lo vimos en el suelo, su linterna rodando a un lado. Santiago corrió para ayudarlo, pero se detuvo en seco, porque en la penumbra de la trinchera, alguien más estaba allí. Una silueta, alta, fija, observándonos. No corría, no hablaba, solo estaba ahí, bloqueando el pasillo, y aunque no podíamos verle el rostro, sabíamos que nos estaba mirando. «Déjalo, vámonos», grité. Omar y yo jalamos a Arturo de un brazo y lo sacamos de la trinchera. No miramos atrás. No quisimos ver qué era esa cosa. Corrimos cerro abajo sin detenernos hasta llegar a la calle. Y solo entonces nos dimos cuenta de que Arturo tenía algo en la mano. La libreta. Abrió la última página, escrita con un solo mensaje, repetido una y otra vez. Ellos aún están aquí. Nadie en Metepec habla de esa trinchera. Preguntamos a algunos viejos del pueblo, pero todos evadieron el tema. Buscamos en registros, en archivos, pero no había nada. Como si nunca hubiera existido. Como si alguien quisiera que nadie la encontrara. Nunca volvimos al cerro de noche. Y nunca supimos quién o qué estuvo ahí con nosotros. Pero a veces, cuando paso por la vereda que lleva a la trinchera, siento algo. Una mirada. Y sé que, aunque no los veamos, ellos aún están aquí. Soy originario de Toluca, pero desde hace unos años tengo un pequeño negocio de lanchas en Valle de Bravo. No es que me haya ido bien en la vida, simplemente terminé aquí después de un par de malas decisiones y un divorcio que me dejó con ganas de escapar de todo. Este pueblo, con su lago y su tranquilidad aparente, parecía el lugar perfecto para empezar de nuevo.
Trabajo cerca del muelle principal, donde la gente renta lanchas para dar paseos o pescar. Es un negocio sencillo, pero honesto. A veces, cuando cae la tarde y los turistas se van, me quedo a solas con el lago. Hay algo en la forma en que el agua se mueve con la brisa que siempre me ha parecido hipnótico. Sin embargo, en los últimos meses, la tranquilidad del lago se ha visto perturbada por algo que no puedo explicar del todo. Todo comenzó una noche de diciembre, cuando la neblina cubrió el muelle de una manera inusual. No es raro que el frío del bosque haga que la bruma se acumule, pero aquella vez, la niebla era más espesa que nunca. Apenas podía ver mis propias manos al estirarlas. Estaba guardando unas redes cuando escuché el primer grito. Era un alarido desgarrador, un sonido tan crudo y lleno de desesperación que hizo que mi piel se erizara de inmediato. Vino desde el agua, pero la niebla era tan densa que no podía ver más allá de un par de metros. Corrí hacia el borde del muelle, intentando encontrar algún indicio de lo que estaba pasando. «¿Hola?», grité. No hubo respuesta, solo el eco del lago y la niebla envolviéndolo todo. A lo lejos, un golpe seco contra el agua me sobresaltó, como si algo grande hubiera caído al lago. Luego, silencio. Mi respiración estaba agitada, y por primera vez en mucho tiempo sentí verdadero miedo. Esperé un rato, tratando de escuchar cualquier otro sonido, pero nada más ocurrió. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que escuché un grito y luego nada? No me tomarían en serio. Así que simplemente cerré todo y me fui a casa, convenciéndome de que había sido mi imaginación. Pero no lo fue. Al día siguiente, cuando volví al muelle, encontré algo que me dejó helado. En la orilla, flotando entre las algas, había un par de guantes de látex cubiertos de algo oscuro. Los saqué con un palo y los examiné. No había duda. Era sangre. Mi primera reacción fue ir al puesto de la policía municipal. Conocí al oficial de turno, un hombre mayor llamado Don Hilario. Le conté lo que había escuchado y lo que había encontrado. «Ese bosque no es seguro en las noches, muchacho», dijo con su voz rasposa. «Más vale que no te metas en lo que no te incumbe». «¿Pero qué pasa ahí?», insistí. Hilario me miró con una mezcla de lástima y advertencia. «Ese grito que escuchaste no fue el primero, y no será el último». No dijo más, y aunque traté de seguir preguntando, se negó a responder. Me fui de ahí con más dudas que respuestas. Esa misma tarde, fui con don Ernesto, un pescador viejo que lleva más años en el lago de los que cualquiera puede contar. Me senté con él en el pequeño embarcadero donde siempre arregla sus redes. «Los gritos, los he oído antes», me dijo sin rodeos. «¿Y qué crees que sean?». «Gente tratando de escapar». No supe qué decir. ¿Escapar de qué? Don Ernesto suspiró y se limpió las manos con un trapo sucio. «Este lago ha visto cosas que es mejor olvidar. No eres el primero que encuentra guantes ensangrentados flotando, ni el primero que escucha gritos en la niebla. Desde hace años, ciertos hombres han usado el bosque como ruta para mover cosas que no deberían moverse. Y cuando algo sale mal, el lago se traga las pruebas». Me quedé en silencio. «Por eso la policía no dice nada», continuó el viejo. «Saben que hay cosas que es mejor no investigar». Esa noche, no pude dormir. No podía dejar de pensar en lo que había dicho don Ernesto. ¿Era posible que alguien estuviera usando el bosque para deshacerse de personas? ¿Que el lago ocultara más secretos de los que imaginábamos? Al día siguiente, decidí hacer algo estúpido. Esperé hasta la noche y me quedé en el muelle.
No podía sacarme la sensación de que tenía que ver qué estaba pasando con mis propios ojos. Me llevé una linterna, un radio y una navaja vieja que tenía guardada en mi bote. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, la niebla volvió. Era tan espesa que apenas distinguía los postes del muelle. El aire estaba frío y el lago parecía aún más silencioso de lo normal. Y entonces lo escuché de nuevo. Un grito largo, agonizante. Salté al bote y encendí el motor, guiándome con la linterna. No tardé mucho en encontrar lo que buscaba. A unos metros del muelle, un bote más pequeño estaba volcado. Algo flotaba junto a él. Me acerqué con el corazón latiéndome en la garganta. Era un cuerpo. Lo jalé con todas mis fuerzas hasta el bote. Estaba frío, pero aún respiraba. Era un hombre, tal vez de 30 y tantos años. Estaba empapado, con el rostro cubierto de sangre y golpes. Sus labios temblaban, pero logró murmurar algo antes de desmayarse. Nos vieron. No entendí qué quiso decir, pero en ese momento vi algo que hizo que el miedo me paralizara. En la orilla del lago, entre la niebla, había una figura de pie. No pude ver su rostro, pero sí noté algo. Sostenía algo en la mano. Una pistola. No me quedé a averiguar más. Encendí el motor y me alejé lo más rápido que pude. Cuando llegué al muelle, llamé a una ambulancia y me largué de ahí. No volví al lago en semanas. No sé qué pasó con el hombre que rescaté. No salió en las noticias, ni la policía dio alguna declaración. Cuando volví a preguntar a don Hilario, solo me miró con enojo y me dijo: ¿no te advertí que no te metieras? Desde entonces, evito el lago de noche. Pero a veces, cuando la niebla cubre el agua, todavía puedo escuchar los gritos. Y sé que hay alguien en el bosque que los está provocando. Nunca fui de los que se metían en problemas. No era valiente ni buscaba emociones fuertes. Pero una noche, mi curiosidad me metió en algo de lo que casi no salgo con vida. Mi primo Diego y yo siempre fuimos cercanos. Desde niños, él era el que se metía en líos, y yo el que los sacaba de ellos. Así fue toda la vida, hasta esa noche. Nos habíamos juntado con unos amigos en un bar cerca del periférico, pero la reunión se deshizo temprano. Diego, con algunas cervezas encima, sugirió que hiciéramos algo diferente. «Vamos al centro comercial abandonado», dijo con esa maldita sonrisa suya, «solo a dar una vuelta». Me negué de inmediato, pero no tardó en convencerme. Todos en Cuautitlán Izcalli conocían el lugar. Cerró hacía años cuando quebró la última tienda Ancla. Desde entonces, solo quedaba una estructura fantasma llena de grafiti y vidrios rotos. Había historias, claro, vagabundos, ritos raros, incluso desapariciones, pero nada confirmado. Aún así, nadie con sentido común se metía ahí de noche. Pero Diego nunca tuvo sentido común. Estacionamos el coche en una calle lateral, donde la maleza casi se comía la banqueta. La luna iluminaba apenas el esqueleto del centro comercial. El viento levantaba polvo y hojas secas, y el olor a humedad se mezclaba con el del concreto viejo. Saltamos la reja rota y entramos por una de las puertas laterales, que colgaba de una bisagra oxidada. Adentro, el aire era más denso. La luz de nuestras linternas rebotaba en las paredes grafiteadas. Algunas frases eran bromas, insultos. Otros dibujos parecían demasiado detallados, como si alguien hubiera pasado horas haciéndolos. «Esto está chingón», susurró Diego, riendo. Caminamos por los pasillos cubiertos de polvo y escombros. Los locales vacíos parecían bocas abiertas en la oscuridad. Avanzamos hasta la antigua zona del patio de comidas,
donde las sillas rotas y las mesas volcadas le daban un aire de desastre abandonado. Fue ahí donde lo vi. Un mural. Era grande, cubría casi toda una pared. Al acercarnos, noté que no era un dibujo cualquiera. No había calaveras ni demonios, ni payasos con sonrisas exageradas. No, eran nombres. Decenas de nombres escritos con una caligrafía firme. Algunos estaban tachados. Otros tenían marcas al lado, fechas quizá. En la parte superior, alguien había escrito en letras rojas: Juego final. Esto ya no me gusta, dije, sintiendo cómo el estómago se me apretaba. Diego, en cambio, se acercó más. Son nombres de gente que ha entrado, ¿no? Tocó la pared con los dedos. Pero, mira esto. Lo vi. En la parte baja, casi en el borde del mural, había algo más reciente. La pintura aún se veía fresca. Nuestros nombres. Diego Javier. Mi piel se erizó. Vámonos. Ahora. Pero Diego no me estaba escuchando. ¡Hey! ¿Quién pintó esto?, gritó hacia la oscuridad. El eco de su voz se perdió en el pasillo. Silencio. Y entonces, el ruido. No venía de lejos, ni de algún rincón del centro comercial. Venía de adentro. Un golpe seco, metálico, fuerte. Como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Ambos nos giramos. Nada. Pero entonces, las linternas fallaron. Primero fue la de Diego, que parpadeó un segundo antes de apagarse. Maldijo, golpeándola contra su mano. Luego la mía, que se murió en mis dedos. Oscuridad total. Escuchamos los pasos. No era uno ni dos. Eran varios. Muchas pisadas, algunas rápidas, otras arrastradas. Venían desde todos los pasillos, desde los locales vacíos, desde arriba, donde antes estaba la zona de juegos. Nos quedamos congelados. ¡Corre!, susurré. Diego no se movió. ¡Corre, cabrón!, grité, y eso lo despertó. Corrimos sin ver. Tropiezos, golpes, gritos ahogados. Nos estaban cazando. El sonido de las pisadas se hacía más fuerte. Una risa baja se coló entre los ecos. No de burla, sino de anticipación. Giramos una esquina, y de golpe, Diego desapareció. ¡Diego! Caí de rodillas. Al tocar el suelo con las manos, entendí. Había un hueco en el piso, un viejo acceso al sótano. Diego había caído. Me asomé y lo vi. Apenas distinguía su silueta, pero escuché su respiración entrecortada. No puedo mover la pierna. Mierda. Las pisadas ya estaban cerca. Pensé en dejarlo. Lo juro. Pensé en correr. Pero no podía. No a Diego. Busqué a tientas algo que pudiera usar para sacarlo. Mi mano chocó con un tubo metálico. Lo tomé, lo bajé hacia él. Agárrate. Diego lo tomó con ambas manos. ¡Rápido!, siseó, con la voz temblorosa. Tiré de él. Usé todas mis fuerzas. Sentí su peso subiendo, la tensión en mis brazos. Y entonces, una luz. Linternas. Se movían en la oscuridad. Sombras. 1, 2, 3. 6 hombres aparecieron en el borde del pasillo. Todos con botas, todos vestidos igual. Cazadores. Uno de ellos se agachó y tocó nuestros nombres en la pared. Nuevos jugadores, dijo con una voz baja. Diego estaba casi fuera del hueco. Corre, murmuré. Se soltó del tubo
y rodó fuera del agujero. Corrimos. Las linternas nos siguieron. Los pasos, también. La salida estaba cerca. El resplandor de la luna se colaba por la puerta rota. Últimos metros. Sentí algo rozándome la espalda. Un intento de agarrarme. Diego llegó primero, saltó la reja y cayó mal, pero se levantó. Yo lo seguí. Detrás, los cazadores se detuvieron. No salieron del centro comercial. Solo nos vieron. Nos dejaron ir. Corrimos hasta el coche. Diego encendió el motor con las manos temblorosas. El camino de regreso fue silencioso. No dijimos una sola palabra. Desde entonces, no hemos vuelto a hablar de esa noche. Pero a veces, cuando manejo por la autopista y paso por el viejo centro comercial, siento la mirada de alguien desde la oscuridad, esperando, buscando el siguiente nombre para la pared. Nunca pensé que terminaría en ese trabajo, pero las cuentas no se pagan solas, y la oferta de cuidar un fraccionamiento en construcción parecía sencilla. Solo tenía que vigilar que nadie se metiera a robar material. Me dijeron que antes hubo problemas con intrusos, ladrones de cobre, vagabundos buscando refugio, o quién sabe qué más. Los anteriores guardias dejaron registros de enfrentamientos, pero nadie hablaba mucho de eso. Lo único que supe es que ninguno duró más de un mes. El fraccionamiento estaba casi vacío. Unas 20 casas en obra negra, unas pocas terminadas, pero sin habitar. Todo en completo abandono. Lo rodeaba una barda alta con alambre de púas, aunque de poco servía. Había huecos y partes donde el cemento ya se caía a pedazos. Mi turno era nocturno. Me instalé en la caseta, un cuarto pequeño con una mesa vieja, un radio que apenas servía y un termo con café rancio. La primer noche fue tranquila. Caminé entre las construcciones, alumbrando con mi linterna. Todo en calma. Pero al segundo día, noté algo raro. En la casa más alejada, la de la esquina, alguien había dejado una mochila abierta. No parecía nueva, pero tenía ropa adentro, como si alguien estuviera viviendo ahí. Esa misma noche, mientras patrullaba, escuché ruidos dentro de esa casa. Algo como pasos arrastrándose. Me acerqué, con la mano en el tolete por si tenía que usarlo. ¡Sal de ahí!, grité. Silencio. Respiré hondo y avancé. Empujé la puerta. Adentro, las sombras se alargaban con la luz de mi linterna. No había nadie. Pero la mochila ya no estaba. Salí de ahí con el pulso acelerado. Pensé que tal vez algún indigente había visto mi linterna y escapó. Regresé a la caseta. Pero justo cuando me acomodaba en la silla, algo me hizo voltear. Afuera, a lo lejos, entre las casas en obra, se movía una silueta. No caminaba normal, iba encorvada, como si arrastrara algo. Iluminé con la linterna, pero la figura se perdió en la oscuridad. Esa noche no dormí. Los días siguientes, las cosas solo se pusieron peores. Primero fue el ruido de pasos en la grava cuando patrullaba. Luego, marcas en las paredes de algunas casas, como rasguños. Y después, las huellas. No eran de zapatos. Eran marcas desiguales, como si alguien descalzo hubiera pisado el cemento fresco en más de una casa. Lo peor llegó cuando encontré algo enterrado entre los escombros. Un bulto envuelto en tela, manchado. Al acercarme, reconocí lo que era. Un uniforme viejo de seguridad, roto y cubierto de algo seco, oscuro. Esa noche, el radio empezó a fallar. Emitía estática y de fondo, apenas perceptible, una voz susurraba algo. No entendía las palabras, pero sonaba
como una advertencia, como si alguien tratara de decirme algo, de avisarme. No aguanté más. Fui a la casa de la esquina. Tenía que ver si alguien vivía ahí. La puerta estaba entreabierta. Entré con la linterna en alto. En la sala, el aire olía a humedad, a tierra removida. Había objetos tirados en el suelo, latas vacías, una cobija sucia, un teléfono sin batería. Pero en una de las paredes, pintado con algo que no quise identificar, había una frase: no los dejes salir. Mi respiración se volvió pesada. Salí de ahí tan rápido como pude. Regresé a la caseta y esperé el amanecer sin cerrar los ojos. Esa misma tarde, fui con el ingeniero encargado del fraccionamiento y le pregunté si sabía algo de los guardias anteriores. Me miró raro. ¿Por qué? Le conté lo que encontré: la ropa enterrada, las marcas, las pisadas. No sé de qué hablas. Los guardias renunciaron, eso es todo. Pero la forma en que evitó mi mirada me dejó claro que mentía. Mire, ingeniero, si hay algo que deba saber, dígamelo ahora. Suspiró y me llevó a su camioneta. Abrió la guantera y sacó un folder con hojas amarillas, viejas. Estos son los reportes de los otros guardias. Los hojeé. Nombres distintos, mismas quejas, sombras, ruidos, huellas. En el último informe, una frase resaltaba en tinta roja: se nos metieron otra vez. Uno no salió. Algo lo arrastró a la casa de la esquina. El ingeniero me lo quitó de las manos. Si quieres irte, vete, pero no hagas preguntas. Me quedé. No sé por qué. Tal vez por necedad. Tal vez porque quería respuestas. Esa noche, antes de mi ronda, recogí un machete oxidado que encontré entre los escombros. No pensaba quedarme sin defensa. Mientras caminaba entre las casas, el aire se sentía más frío de lo normal. Un sonido seco, como algo arrastrándose, me hizo girar. Ahí estaba, la silueta. Pero ahora la veía bien. No era solo una sombra. Era alguien. O algo. Su cuerpo parecía humano, pero no se movía como uno. Estaba encorvado, sus brazos demasiado largos, sus piernas torcidas. En su mano, algo se retorcía. El machete tembló en mi mano. Retrocedí. Pero entonces, de las casas en obra, salieron más. 4, 5, moviéndose lento, pero acercándose. Me di la vuelta y corrí. Al llegar a la caseta, cerré la puerta con seguro. Silencio. Solo mi respiración y el golpeteo de mi corazón. El radio crujió de nuevo. Y entonces, la voz. Ahora sí entendí lo que decía. Tú también te vas a quedar. Afuera, las siluetas seguían ahí, esperando. No salí hasta que amaneció. Cuando el ingeniero llegó, le entregué las llaves y me fui. Nunca cobré mi último sueldo. Nunca miré hacia atrás. Pero a veces, en la madrugada, cuando paso por esa zona en Atizapán de Zaragoza, siento que alguien me sigue. Y juro que, en la distancia, entre los escombros y las casas en obra, aún se ven sombras esperando. Me llamo Víctor. Llevo más de 10 años trabajando como taxista nocturno en el Estado de México. Podría contarte cientos de historias sobre cosas extrañas que he visto en las calles. Pasajeros que desaparecen, colonias donde la luz nunca regresa, rutas donde el tiempo parece avanzar más lento. Pero lo que me pasó aquella noche en el bordo de Xochiaca es lo único que me quitó el sueño durante semanas. Si conoces Nezahualcóyotl, sabes que el bordo es un lugar al que pocos se acercan de noche.
En el día está lleno de vida. Hay tianguis, mecánicos, gente vendiendo comida, patrullas rondando. Pero cuando cae la oscuridad, es otra historia. Se convierte en tierra de nadie. Entre las calles llenas de baches y los muros cubiertos de grafitis, hay rumores sobre una banda que caza a los desprevenidos, sobre un sitio donde encuentran objetos de personas que nunca regresaron a sus casas. Yo solía pensar que eran exageraciones, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Era martes, pasaban de las 2 de la madrugada y la noche estaba muerta. Había dejado a un cliente en Pantitlán y me dirigía hacia Chimalhuacán cuando la aplicación sonó. Un viaje. La tarifa era buena, pero al ver la ubicación, dudé. Bordo de Xochiaca, cerca del periférico. Sabía que no debía aceptar, pero lo hice. Supuse que sería alguien que acababa de salir de trabajar, tal vez un velador o un obrero que no encontraba taxi. A veces esos viajes son los más seguros. Llegué en menos de 10 minutos. La calle estaba vacía. Bajé el volumen de la música y miré alrededor. Nada. Solo un par de perros flacos husmeando entre la basura y la luz parpadeante de un poste. Debe estar en una esquina o algo, murmuré, revisando la aplicación. El pasajero no respondía a los mensajes. Marqué su número, pero después de 2 tonos, me mandó al buzón. Fue entonces cuando los vi. A unos metros de donde me había detenido, había figuras inmóviles en la oscuridad. Al principio pensé que eran personas. Parecía que estaban de pie, mirándome. Pero al enfocar la vista, noté que eran maniquíes. Había al menos 8, desperdigados en medio de la calle. Algunos estaban rotos, sin cabeza, sin brazos, con el torso partido. Otros estaban erguidos, inclinados hacia adelante, como si estuvieran a punto de avanzar. Fruncí el ceño. ¿Qué demonios hacían maniquíes ahí? Encendí las luces altas para ver mejor, y entonces noté algo peor. A su alrededor, en el suelo, había mochilas abiertas, zapatos desparejados, un monedero tirado boca abajo. Lo que más me inquietó fue un teléfono con la pantalla rota. Me incliné sobre el asiento para alumbrarlo mejor con la luz del coche. En la parte trasera del teléfono había una calcomanía con un nombre. Era el mismo nombre que aparecía en mi aplicación como el pasajero que debía recoger. Sentí un vacío en el estómago. De pronto, mi celular vibró. Miré la pantalla, esperando que fuera un mensaje del pasajero. Pero no. Era una notificación de la aplicación que decía: el pasajero ha abordado el vehículo. El sudor frío me recorrió la nuca. Miré por el retrovisor con el corazón martillándome el pecho. Los asientos traseros estaban vacíos. El olor en el coche cambió. Un tufo agrio, como a metal viejo, invadió el aire. Un golpe seco sonó sobre el toldo del taxi. No un golpe fuerte, sino algo leve. Como si alguien hubiera dejado caer la palma de la mano sobre la carrocería. No quise mirar. Metí la velocidad y pisé el acelerador. Mientras me alejaba, miré una última vez por el espejo retrovisor. Uno de los maniquíes ya no estaba inclinado. Ahora estaba erguido, con la cabeza girada en mi dirección. Y aunque no tenía ojos, supe que me estaba mirando. Seguí conduciendo sin rumbo, con el corazón golpeándome el pecho. No sabía qué acababa de pasar. Tal vez alguien me estaba jugando una broma. Tal vez los maniquíes eran parte de alguna especie de ritual extraño. No me importaba. Solo quería salir de ahí. Decidí regresar a zonas más transitadas. Tomé la avenida Chimalhuacán, pero cuando revisé el GPS, me di cuenta de algo aterrador. Llevaba más de 20 minutos conduciendo
y seguía en la misma zona. El mapa mostraba que estaba dando vueltas en el mismo perímetro, como si no hubiera salido del bordo. Eso era imposible. Mi celular vibró de nuevo. Otro mensaje de la aplicación. El pasajero ha descendido del vehículo. Apreté los dientes. No había nadie en mi coche. Me estacioné a un costado de la carretera, respirando agitadamente. Intenté cerrar la aplicación, pero la pantalla parpadeó y se quedó en negro. Cuando levanté la vista, vi algo que me hizo helarme la sangre. En la esquina, bajo la luz intermitente de un poste, había un hombre, o al menos lo que quedaba de él. Estaba de pie, con los brazos colgando a los costados. Su piel era pálida, con manchas oscuras en el rostro. Lo más aterrador era su postura. Tenía la cabeza inclinada, exactamente como los maniquíes que había visto antes. El cuerpo no se movía, pero lo sentí observándome. Metí reversa de inmediato y salí disparado sin mirar atrás. Solo cuando llegué al centro de Neza, me atreví a detenerme. Apagué el motor, bajé del coche y respiré hondo. La ciudad seguía con vida. Puestos de tacos abiertos, camiones de transporte pasando, pero algo dentro de mí se sentía roto. Revisé la aplicación. El historial del viaje había desaparecido. No había rastro del pasajero ni de la dirección. Esa fue la última vez que acepté un viaje en el bordo de Xochiaca. Desde entonces, cada vez que paso por ahí, veo los maniquíes en la distancia. Siempre en diferentes posiciones, siempre con cabezas inclinadas, siempre con algo nuevo a sus pies. Una mochila, un zapato, una billetera. Objetos que pertenecieron a alguien que nunca salió de ahí.